Él es poderoso para morar en nosotros. Permítame contarle una historia que le puede servir de referencia a la importancia de este tema. Nunca diré nada por crítica, jamás señalaré a nadie, no es mi papel. Pero yo fui, antes de ser rescatado por mi Cristo, muchas cosas. Por lo tanto, tengo autoridad para decir lo que voy a decirle. En el mundo, las religiones orientales le ofrecen al hombre una conciencia cósmica para que el hombre aprenda que Él es Dios con D pequeña. Y a través de ejercicios y métodos hacen creer a sus seguidores que logran algo que es imposible. Las sectas llamadas misticismo, esoterismo, ocultismo, de otra manera ofrecen al hombre la misma posibilidad, que se cristifique el alma del hombre para alcanzar la conciencia de que ellos pueden ser Cristos también en la tierra, lo cual es imposible. Pero lo hacen. La nueva era, que ya es muy extendida en todo lo que es la faz de la tierra, ofrece lo mismo, que los hombres podemos ser como dioses. ¿Qué le parece ese panorama? Mientras que en Cristo Jesús, el Padre Eterno decidió algo glorioso. Agarró a hombres pecadores, los salvó por medio de un sacrificio en la cruz del Calvario, y a través de la muerte de Jesucristo, su Hijo unigénito, los hombres pecadores que ponemos nuestra confianza en Él, fuimos lavados y perdonados de todos nuestros pecados, limpiados de toda nuestra maldad, y una vez limpios, Dios mismo entró a nosotros. ¡Qué diferencia! No para que seamos diosesitos, seguiremos siendo hombres por la eternidad, sino para que alcanzáramos a ser como aquel hombre que fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. El primer hombre, Adán. Jesucristo es el segundo Adán, el postrer Adán, el hombre perfecto como Dios lo creó. Y vean lo que dice Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Obviamente el hombre es, conforme a esta verdad escritural, alguien precioso, valioso, como Jesucristo nos lo mostró. Porque creen que Él asumió la expresión de Hijo del Hombre para mostrarle a los hombres lo que el Padre había creado. Cuando el hombre recupera a través de la obra de Cristo la imagen que el Señor le había dado, el hombre que estaba muerto en delitos y pecados, de pronto expresa algo hermoso. Y es como Dios quiso que el hombre pudiese ser. Recuerden que Adán y Eva, en el texto hebreo, da la impresión, por las raíces que usa, que eran seres luminosos. Hablaban con Dios. Adán puso nombre a cada animal que hay sobre la faz de la tierra. ¡Qué comunión! Pero de pronto, Adán y Eva ven que están desnudos. Algunos que han estudiado a profundidad la Escritura dicen que lo que pasó es que la luz que irradiaba de ellos se apagó. Y cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la faz de la tierra y encarnó el Dios viviente, vino con un propósito: devolverle al hombre la capacidad de ser conforme al plan que Dios había establecido. Eso hace Dios en nosotros. Como vemos, es una labor maravillosa, tan maravillosa que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribe en la epístola a los Efesios muchas palabras para tratar de que entendamos la grandeza de la obra que hizo Dios
en Cristo Jesús para nosotros, su iglesia. Y voy a darles un texto entre muchos que puede bendecir su vida al comprender lo que dijo el apóstol, que realmente fue el Espíritu Santo el que se lo puso en su corazón. Efesios 3, 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, eso quiere decir como que fuéramos puestos en raíces y cimentados, como construidos en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Me detengo un momento. La anchura, la longitud, la profundidad, la altura. ¿Saben que a medida que estudia el hombre el universo, aquellos telescopios magníficos que el hombre ha creado y han tomado fotografías, descubrimos que el universo es imposible de medir en su ancho, imposible de medir en su longitud, imposible de medir en su profundidad, en su altura? No podemos. Y Pablo está diciendo, no tenemos posibilidades de medir el amor de Cristo, el amor de Dios para con nosotros. No podemos. Es tan grande. Y sigue en el versículo que nos corresponde ver. Y de conocer el amor de Cristo, que excede, sobrepasa a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Vuelva a ver el final de ese versículo. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. No solamente para que seáis salvos, para que vayáis al cielo cuando muráis, por cuanto no hay pecado en vosotros por la obra del Cristo en la cruz del Calvario, sino para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esa es la voluntad divina, que usted sea un hombre tan lleno del amor, tan lleno de la gracia, tan lleno de la bondad, tan lleno de la misericordia, que el mundo diga, pero este hombre es raro, esta gente es rara. Esta gente no es como cualquier gente. Odio, resentimiento, murmuración, envidia, vanidad, orgullo, falsedad, engaño. Mientras que Dios dice, llenos del conocimiento de la plenitud de Dios. Esa es la iglesia. Es la iglesia que el Padre sigue esperando, que dice la naturaleza entera está clamando que se manifiesten los hijos de Dios. Y cuando el Padre hizo esto, lo hizo para que nosotros pudiéramos reflejar la bendición del significado incomparable de ser elegidos por Él, para mostrarle al hombre que Dios es real. Mire 1 Corintios 3:16. De una manera más sencilla y directa, dice el apóstol, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Son palabras sencillas, expresiones simples, pero el contenido de esa frase es sencillamente maravilloso. Nadie queda igual cuando Dios entra al ser del hombre. Todos recibimos el regalo más grande que Dios pudo darnos y nos cambia, nos transforma, nos regenera. Nueva creación. Eso es lo que somos. Alguien diferente a los demás. Nos cambia el ADN. Déjeme decirle porque estoy seguro, porque a mí Dios me cambió. Era un hombre ambicioso, egoísta, y el Señor me convirtió en un hombre diferente. He conocido personas esclavizadas en vicios, en drogas, que con solamente venir
el Cristo de la gloria al corazón de ellos, les cambia, les quita la memoria de la droga que tenían como una dependencia dentro de su ser y desaparece la adicción. ¡Qué maravilla! Solo Dios puede hacerlo. Y eso que Dios hace en nuestros corazones al darnos libertad de adicciones, de vicios, de pecados, de maldiciones, de esclavitudes, es porque nos hizo una nueva criatura. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Voy a decirle algo a la iglesia que quiera escucharme. A veces nos desconciertan hermanos en la fe que asumimos que son hermanos que siguen haciendo lo malo. Usted tiene una opción o quizás dos: o creer que son hermanos suyos y que sin embargo siguen haciendo lo malo, pecando, o creer que aunque ellos se digan hermanos, no tienen a Cristo en su corazón morando. He conocido a mucha gente con la Biblia bajo el brazo que no tiene a Cristo en su corazón. Son puros pecadores. Y su única esperanza es que el Cristo que creen que tienen de verdad entre a su corazón y los cambie. Si no los cambia Él, ellos jamás podrán cambiar por su propia cuenta. La nueva criatura es real, es verdad. No es un asunto de moral, no es un asunto de principios y valores. No, es un asunto sobrenatural. Esa es la cristiandad. La entidad que Dios tiene en la faz de la tierra, que muestra la gracia divina en un hombre o una mujer rescatados, redimidos, transformados y cambiados. Eso es lo que Dios puede hacer en nosotros. Cristo morando en nosotros, por su Espíritu en el hombre interior, debe ser el poder que obra en nosotros como la savia obra en la rama. Si la savia de Cristo está en nosotros, como el verdadero, dijo Él, yo soy la vid verdadera. Se comparó a un árbol de uva, la vid verdadera. Ustedes son los pámpanos. Nos dijo que éramos las ramas que salían de la vid para dar frutos, para dar uvas. Y nosotros, esa savia divina que es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es lo que está esperando obrar en nosotros para que demos frutos. Y Jesús nos comparó en Juan capítulo 15 y versículos 1 al 7 con ellos, con las ramas o los pámpanos. Él dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho.
una promesa divina que sobrepasa nuestra capacidad de entendimiento. Si permanecemos en Él y Él está en nosotros, como el Cristo de la gloria quiere, todo cuanto pidamos al Padre en su nombre, el Padre nos lo dará. Así dice la Escritura. Jesús anhela que nosotros vivamos así. Jesús quiere que siempre demos a Él toda la gloria. Y a diferencia de las sectas de la nueva era, de las religiones orientales que mencioné al principio, Él quiere que recordemos que somos de barro, que seguimos siendo hombres, pero que tenemos a Dios morando. Mire 2 de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El primer punto que hemos visto deja muy claro que Él quiere llenar los vasos de barro que somos de su presencia para poder vivir una vida que enseñe la grandeza del Dios que vino a salvarnos, Jesucristo. Ahora los llevo al segundo punto. Él es poderoso para someternos. Esa palabra la busqué intencionalmente. A ninguno de nosotros nos gusta que nadie nos someta. Pero si Dios me somete, quiero que me someta Dios. Él es poderoso para someternos. Necesitamos que nuestra carne sea sometida a la realidad de Cristo en nosotros morando. Que nuestro viejo hombre sea sujetado para que no hagamos las cosas que queremos, sino las que Dios nos pide que hagamos. Pero no podemos solos sin Él. Es necesaria su presencia en nosotros para someter nuestra vieja naturaleza a su poder santificador. ¿Saben que al hombre en la fe cristiana le falta una palabra clave que es parte del fruto del Espíritu Santo? Se llama dominio propio. Ejercitar el dominio propio es como disciplinar nuestro ser. Cuando nosotros somos disciplinados, tenemos virtudes preciosas que surgen por la disciplina. Y no hay nada de malo en el tener dominio propio. Al contrario, es un ruego que Dios nos da. Pero ¿por qué hablo de dominio propio cuando hablamos de someternos? Porque Él quiere someternos. Pero a veces nuestra carne quiere hacer lo suyo. Y en vez de agarrar el dominio propio, que es la templanza, que es la disciplina del alma, y decir no, nos dejamos ir. Y entonces sufre el que está en nosotros. Porque no expresa lo que anhela expresar. Quiero que vean Filipenses 3:21. Obsérvelo. Dice de Dios, de Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, la vieja naturaleza, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pueden también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dios puede sujetarnos y someternos a Él porque Él es capaz de sujetar a sí mismo todas las cosas. Y como vemos, este cuerpo humano nunca va a ser bueno. Jamás va a ser bueno. Siempre será pecaminoso. Tan cierto es esto que Dios necesita transformarnos en un cuerpo semejante al que tiene nuestro Señor Jesucristo, que se llama un cuerpo glorificado. Así es. Por lo tanto, observe lo que está haciendo. Sujetando a nuestro viejo hombre, formando un cuerpo semejante a la gloria suya, es decir, a su propia imagen. Dios anhela
que nos parezcamos a Jesús. Dios lo anhela. Mire Efesios 1, 22 al 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y usted, hermanita, y usted, hermanito, es la iglesia. Y todo lo Señor Dios Todopoderoso sujetó bajo Jesucristo, todo bajo sus pies, y lo dio por cabeza a nosotros, la cual somos su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Anhela el Señor llenarnos. Si Cristo reina dentro, los enemigos de adentro serán sometidos. La ira que está en nuestra alma, los celos que están en nuestro ego, la envidia que es parte de la naturaleza humana, y todo sentimiento de ese tipo son enemigos que afectan al hombre a manifestar la santidad de Cristo. Pero Él, si lo dejamos reinar, someterá las concupiscencias de la carne, los deseos pecaminosos, la lujuria, el mal carácter, el ego esclavizante, el orgullo, el sentimiento de superioridad y la lengua imprudente, que puede hacer tanto daño aún a los que amamos en un momento de ira. Quiero que noten algo que dijo el apóstol Santiago. La lengua es tan terrible. Y la lengua tiene algo que hoy voy a revelarle a la iglesia. Impide a Cristo mostrarse por medio de su gracia en nuestra vida porque nos contamina. Voy a mostrarle en 2 etapas. Primero, mire Santiago 3, 5 al 6. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Con la lengua somos capaces de despertar iras, rencillas, venganzas, maldiciones y efectos así. Por eso inflamamos la rueda de la creación. Por eso inflamamos y el infierno se siente bien. Lo que quiero mostrarles hoy es que hay algo que sucede con frecuencia y es contaminarnos constantemente. A mí mismo me pasa. Si no cuido por el dominio propio, por lo que se llama eso como fruto del Espíritu Santo, me puedo sentir en un momento dado contaminado. ¿Pero cómo se contamina, pastor? ¿Va a algún lugar malo? No lo hago porque me guardo. ¿Cómo se contamina? ¿Mira algo que es pecaminoso? No. Procuro guardar mis ojos de no lastimar al que vive en mí. Entonces, ¿cómo se puede contaminar? Por medio de la lengua. Y he aquí el problema de muchos cristianos que Dios dice: quiero hacer en ti algo que fluya en amor, que fluya en poder, que fluya en virtud, que fluya en santidad, que fluya en lo que yo puedo hacer. Pero hablas tantas cosas y de tu interior, al decirlas, te contaminas. Quiero mostrárselo. Jesucristo me enseñó cuando era recién convertido esta verdad y está en la palabra, y dije: Señor, por lo que más quieras, cuando alguien me provoque, cerraré mi boca. Cuando alguien quiera que yo diga algo que no es bueno delante de ti, porque lastimo y contamino lo que tú eres en mí, no lo diré. Y aprendí a quedarme callado. Y cuánto bien me ha provocado. Oigan Marcos 7, 20 al 23, hablándonos Jesucristo. Pero decía que lo que del hombre sale, eso
contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Déjeme expresárselo. Están en nuestra vieja naturaleza todas esas cosas que Dios mencionó. Ahí están. Pero si no las saco, si no las digo, si no las expreso, no me contaminan. Están en mi vieja naturaleza, están en mi corazón. Allí dice Jesús que aún están. Pero si no las saco por la boca, no me contaminan. ¿Y qué quiere el enemigo de nuestras almas? Que usted se contamine. No te dejes. Habla igual. Gritá si te gritan. Maldecí si te maldicen. Y esas cosas que llegan a la mente producen que uno diga aquellas cosas que dentro de nosotros están y cuando salen por la boca nos contaminan. ¿Y qué es eso? El Cristo morador, el Espíritu Santo morador, se contrista. Y vivimos como creyentes sin fuerza. No tenemos poder porque estamos contaminados. Es decir, tenemos contristado, entristecido al Dios morador. Déjeme mostrarle Mateo 15:11. En el mensaje paralelo de Marcos, esto es lo que Jesús dice en Mateo. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Mira el 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. El Dios que mora en nosotros no nos obliga a que no pequemos. Si nosotros queremos pecar, podemos hacerlo, contaminándonos en vez de someternos a su realidad en nosotros. Sin embargo, Él nos persuade por su palabra en amor a que no hagamos nada malo, ni digamos nada malo, para que Él pueda crecer y mostrarnos su grandeza. Cuando estamos llenos de Él, sencillamente somete las concupiscencias de la carne, el mal carácter y la lengua imprudente a su voluntad. Y nosotros, sin estar conscientes de que lo hizo, vivimos una vida diferente, agradable a Él y de bendición para nosotros, recibiendo los beneficios de que Él haya sometido lo malo delante de su presencia. Un hombre sometido a Dios está sujeto a todo el bien que proviene del único que puede darnos todo lo que es bueno. Así es que vaya que debemos someternos a Él. El tercer punto de lo que Dios puede hacer en nosotros es que Él es poderoso para socorrernos, auxiliarnos, ayudarnos. Y esto es muy importante porque necesitamos de su auxilio. Permítanme elevarles a Hebreos 2:18. Miren cómo comienza esta parte. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, habla de Cristo, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él mismo padeció, Él mismo sufrió toda tentación. Por eso dice que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados.
Si cuando llega la tentación y podemos percibirla, decimos no y reaccionamos y clamamos Jesús, en ese instante la tentación deja de ser tentación, porque Él nos da su socorro. Ustedes deben recordar que en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo y de Lucas se nos relata la tentación de nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Él sufrió tentaciones. Dice la Escritura que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Miremos Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote, habla de Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que Él conoce de nuestras debilidades como seres humanos. Él sabe cuando somos tentados. Las tentaciones, mi hermanito y mi hermanita, son cosa común en la vida de los hombres. No es nada extraordinario, es cosa común. Por todos lados aparecen las tentaciones. Pero si estamos en comunión con Cristo, seremos socorridos, tendremos su auxilio amoroso en la hora de la prueba, en la hora de la tentación. La palabra peirazo indica dos posibilidades: ser tentados para que podamos superar una prueba o ser probados para que no caigamos en tentación. La misma palabra se puede traducir como prueba o como tentación. Y lo que aprendí es lo siguiente: que detrás de toda tentación que viene a nosotros, hay un Dios detrás de ella observándonos. Peirazo. ¿Pasarás la prueba? ¿Vencerás la prueba? ¿Superarás la prueba? ¿Tienes el poder? Hazlo. Y por el lado de Satanás está: cae, peca, no va a pasar nada. Hazlo. Como ven, prueba y tentación simultáneamente en cualquier momento en que estemos siendo tentados. Él sabe, como Jesucristo divino, lo que son las duras tentaciones. Déjeme mostrarle un pasaje completo de Hebreos 4:14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Esa palabra es ser santos. Profesión para ser santos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Usted puede estar seguro que el oportuno socorro llega a nosotros cuando tan solo recordamos: Señor, Señor, ayúdame. Señor, tengo tentación. Señor, ayúdame. El Señor lo ayuda. El Señor es Dios. El Señor es poderoso. Eso es lo que Él puede hacer en nosotros. Ciertamente el poder de Cristo por el Espíritu Santo nos ayuda, nos socorre, nos auxilia y triunfa. Triunfa. Mire Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, fíjese bien en las dos expresiones, tentación y prueba, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos lindos, cuando he superado tentaciones, el gozo que viene a mi corazón es vida, es victoria, es triunfo, es alegría, es bendición, porque he podido hacer la voluntad del que está en mí y no lo que yo a lo mejor quería en mi vieja naturaleza. Por eso el clamor de Gálatas, usted lo ha oído:
Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hermanos queridos, ¿qué recompensa promete Santiago? Es decir, la corona de vida. Así es que ánimo, que cuando somos tentados y pasamos la prueba, nos espera la corona de la vida. Mire 2 de Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Usted y yo somos catalogados en esta expresión divina, bíblica, como piadosos. Tenemos la gracia de tener del Señor misericordia. Por lo tanto, Él puede darnos la libertad de la tentación, es decir, del pecado. En lo que he estado expresando, es obvio que ha notado algo. Dios puede hacer en nosotros una gloriosa manifestación. Dios puede hacerlo. Pero el hombre olvida el beneficio de aquello que Dios quiere hacer en él para mostrar su gloria. Y a veces cede a la tentación o se contamina y no hay fruto. Y el fruto no se mira solo porque no tuvimos memoria de evitar lo que Dios quería. La iglesia debe brillar en la faz de la tierra. La iglesia necesita mostrarle a los hombres que no es una religión. Hay tantas religiones. La iglesia necesita mostrarle a los hombres que Cristo vive en cada corazón y que ellos necesitan a que Cristo entre. El cuarto punto. Él es poderoso para fortalecernos, para energizarnos, para darnos fuerza. Él es poderoso para fortalecernos. Miren 2 de Timoteo 4:17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Está hablando de Satanás. Fui librado, dice Pablo, de la boca del mismo diablo, porque el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Pablo escribió esto estando en una prisión. Hermanos queridos, estaba encarcelado. Sabía que lo que venía después de ese encarcelamiento era su muerte. Lo declara: estoy pronto para ser sacrificado. Él lo sabía. No tenía amigos. Estaba encadenado. Y ¿saben? Lo habían abandonado. Y el Señor lo sostenía. Le daba fuerzas. Había frío. Tenía frío. Era el comienzo del invierno. Y dice algo que siempre ha conmovido mi corazón. Mira el versículo 13 de la misma 2 de Timoteo 4. Cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Para él era importante que llevaran los pergaminos, los libros, pero habla del capote. ¿Sabe qué es el capote? Tráigame un abrigo, porque mi cuerpo tiene frío. Mira el versículo 21. Procura venir antes del invierno. Eúbulo te saluda. Pero el Señor me dio fuerzas. El Señor me ha sostenido y asegura que lo seguirá fortaleciendo. Mire 2 de Timoteo 4:18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial.
A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Iglesia linda, cuando el Señor le dice a Pablo, yo te libraré, yo te daré fuerzas, te sustentaré. Y de pronto dice Pablo, y el Señor me librará de toda obra mala, y usted sabe lo que pasó. Lo que pasó es que después de ese encarcelamiento, fue llevado a su muerte. Según la tradición, decapitado. Y usted puede decir, pero pastor, ¿no lo libró Dios? Sí lo libró. Lo que pasa es que su tiempo había llegado y Pablo sabía que habría de morir. Así es que no era nada malo ir a la corona de vida, de gloria que le esperaba en el cielo. Pablo había dicho, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es que lo libró de todo lo malo hasta que se cumplió el tiempo en que él había de partir. ¿Qué dificultades está usted atravesando? Hermano querido, ¿qué problemas está viviendo? Pídale al Señor su fortaleza. Él puede dársela. Es mejor enfrentar cualquier problema conscientes de que Cristo está con nosotros, y lo está, que enfrentarlo con nuestras propias fuerzas. Morando Él en nosotros por medio de su Espíritu, nosotros estamos conscientes de que Él está a nuestro lado. Es un poder verdaderamente sobrenatural el que nos sostiene. He sentido su presencia y he sentido cómo inspira en mí fuerzas, refortalecimiento y nuevo vigor más allá de la fuerza humana. He experimentado cómo Él fortalece mi cuerpo y mi alma. A veces he llegado a tener sentido de agotamiento. Oh Señor, ya no puedo más, creo que estoy muy cansado, no he podido descansar como quisiera. Y a lo mejor no creo que puedo cumplir con aquel compromiso, y sin embargo, por la misma razón de honrar su santo nombre, me hago presente. Y cuando me hago presente y comienzo a predicar, hagan de caso que hubiera descansado todo el tiempo necesario. Él me da de su fuerza. Y he notado que nunca me da más que lo que soy capaz de resistir, y por lo tanto después me permite el descanso. Pero es Él. Él nos da el poder para fortalecernos. Mire Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es el Señor el que le da fuerzas. En el Señor debemos fortalecernos. Es un clamor que Él responde inmediatamente cuando le decimos, ayúdame, no siento que pueda, no me siento fuerte, no me siento capaz, pero tú eres todopoderoso, ayúdame. Y ahí está, aviva nuestro espíritu, aviva nuestra alma, y nuestros cuerpos son de nuevo fortalecidos. Hay formas de estar conscientes de cómo Él lo hace. Uno es viniendo a la iglesia. Cuánto nos fortalece alabarlo, adorarlo, bendecirlo cuando estamos en esa etapa del servicio. Cuánto nos fortalece oír su palabra y el consejo que Él tiene para nosotros. Pero también quiero decirles algo. Está prometido que así como renueva nuestras fuerzas en el alma, también renueva nuestras fuerzas en el cuerpo, y es medicina para nosotros oír su palabra. He visto a gente sanada, que se ha sanado oyendo la palabra, porque Dios está presente. He visto milagros constantemente. ¿Saben por qué? Miren lo que dice Proverbios 3:8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y miren Proverbios 4:20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Ese es el poder de la palabra de Dios, está viva.
La palabra de Dios es espíritu y cuando usted la lee, le da vida, le fortalece, le anima, le sana, le santifica. Mire Colosenses 1:11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Esto es lo que nos permite vivir en este mundo de pecado. La potencia de su gloria actuando en nosotros para que tengamos paciencia y tengamos longanimidad, es decir, resistencia en medio de todo lo que no es bueno. Tranquilamente, con su paz. ¿Qué poder tiene su paz? Recuerden su promesa en Juan 14:27. Vívanla. Su promesa dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Me ha tocado el privilegio de ministrar a gente angustiada, gente afligida, gente que le tiemblan sus manitas. Su alma está llena de problemas. Y cuando ministramos en el nombre de Jesús, paz que sobrepasa todo entendimiento, paz que prometiste dar a los que en ti confían, príncipe de paz, venga sobre ella tu paz, tu paz. Hay un cambio, hay un cambio. Él nos fortalece. Y así, Él es poderoso para edificarnos. Fíjese lo que dice: edificarnos, construirnos, hacernos de nuevo, convertirnos en lo que Él quiere que seamos, formarnos conforme a su imagen. Él nos está edificando día con día, mejorándonos cada día. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos casas, templos del Dios viviente en esta tierra. Somos sacerdotes del mismo Señor. La vida interior y el carácter necesitan de que seamos edificados por el nuevo hombre, es decir, por Cristo, cuyo arquitecto y constructor en nosotros es Dios mismo. Él edifica al creyente, revelándole la verdad por medio del Espíritu Santo para que pueda edificarnos a la imagen de su Hijo amado Jesucristo. Dios tiene un propósito para su vida y es formar la imagen de Cristo en usted. Ese es el todo del plan divino, formar esa imagen en usted. Así es que la va edificando, la va haciendo poco a poco. Algunos piensan que no ha avanzado mucho. No se preocupen. Hay un texto que dice que el que comenzó la buena obra en ustedes la va a perfeccionar hasta el día glorioso de Jesucristo. Mire Colosenses capítulo 2 y versículos 6 al 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Lo recibimos y nos cambió, nos bendijo y nos transformó. Y así seguimos día con día, no conformándonos a este mundo, que es el problema que la iglesia tiene, que se sigue a veces conformando al mundo. Y no es lo que Dios quiere que hagamos, que seamos distintos al mundo. Por eso el ruego de Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mi hermano, no se conforme a este siglo,
siglo de avaricia, siglo de codicia, siglo de poder, siglo de apariencia, siglo de vanidad, siglo de perversión, siglo de maldad. Y por ello, comencemos con nuestros cuerpos pecaminosos. Mire Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Comienza dándole nuestro cuerpo al Dios que mora en estos cuerpos. ¿Y saben por qué? Porque su demanda es tan grande. Voy a sorprenderlos con un versículo. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es casi imposible, Señor, para mí, pero no para ti, que estás en mí. Es casi imposible para usted, pero no para él, que está en usted. Atribúyale siempre al Señor todo poder. Y si Dios dijo, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, trate de andar como él. Parte número 6. Él es poderoso para llenarnos, vasos. ¿Ha visto un vaso? Debemos echar agua, a veces poquita, a la mitad, a veces lleno. Haga de caso que usted es un vaso limpio. El Espíritu Santo es el agua que viene y entra a usted. Sin medida, dice la palabra, os dio el Espíritu sin medida, rebasó el vaso. Pero como lo contristamos, baja su nivel. Pero Él quiere llenarnos, sube su nivel. Volvemos a hacer algo malo, baja su nivel. Y así el cristiano no se da cuenta de que el propósito de Dios, del mismo Espíritu Santo, es llenarlo todo el tiempo. Mire Colosenses 1:9-10. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos lindos, qué parte más maravillosa es la petición del Espíritu Santo usando al apóstol Pablo. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Qué maravilla agradar a Dios, qué maravilla hacer lo que Dios quiere, qué maravilla saber que lo que decimos, hacemos, actuamos es agradable a un Dios vivo que todo lo ve. Qué maravilla. Y ese es el ruego. ¿Qué está diciéndonos el texto de Colosenses? ¿Y saben cuál es la fórmula? Efesios 5:18. Esta es la clave. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. No podemos vivir como Dios quiere si no estamos llenos del Espíritu. El Espíritu hace toda la diferencia. Mire Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mire primera de Tesalonicenses 5:19 y dice así: no apaguéis al Espíritu. ¿Qué hizo el Dios Altísimo el día de Pentecostés? Llenó del Espíritu Santo a 120 en el aposento alto. Y los 120 comenzaron a hablar en lenguas diferentes a las de ellos. Hablaban en idiomas que nunca conocieron. Eran la mayoría galileos, gente sencilla, gente de lo que era un mar de Galilea. Y sin embargo hablaban en sirio, hablaban en cualquier idioma que estuviera ahí representado. Y la gente se sorprendía. ¿Cómo pueden hablar en nuestro idioma? Es que el Espíritu Santo es Dios. Los había llenado. Habían aparecido lenguas como de fuego sobre sus cabezas. Y habían estado hablando en lenguas angelicales. Y el poder de Dios vino sobre ellos. ¿Y qué hace cuando está usted lleno del Espíritu Santo? Él toma el lugar suyo.
El poder de Dios se manifiesta. Él lo sabe todo. Él es todopoderoso. ¿Recuerdan Hechos capítulo 2 al que he hecho referencia? Ahí está. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hermano mío, hermana mía, hasta hoy Dios se ha reservado el derecho de llenar el alma humana. Dios se ha reservado el derecho de llenar su alma con el Santo Espíritu de Dios. Anhelemos un avivamiento que significa una intervención directa del cielo sobre cada hombre que es su hijo, y de pronto nos llena y comenzamos a ser poderosos porque el Espíritu Santo es poderoso, y comenzamos a hacer en su nombre y delante de los hombres la obra que Dios quiere. Y ese avivamiento hace que hayan sanidades, que hayan milagros, que hayan prodigios, que hayan maravillas. Y el mundo dirá, ¿pero qué pasa con estos? Es simplemente un avivamiento que el Dios eterno ha mandado por ciertas épocas a la faz de la tierra, y ha hecho que su nombre sea glorificado. No el hombre, sino su nombre sea glorificado a través del hombre. Mire Efesios 3:19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Si hay un avivamiento, la plenitud de Dios en usted le permitiría hacer las mismas cosas que los siervos de Jesucristo en los primeros días de la cristiandad. No vaya a pensar que ellos tuvieron un privilegio distinto al que Dios le ha dado a toda la cristiandad en la faz de la tierra. Él no ha cambiado. Ellos pudieron hacer prodigios, milagros y maravillas. Estaban llenos del Espíritu Santo. Ellos hicieron cosas extraordinarias. Vivían para Cristo y vivían para la gloria del nombre de Dios. En Hebreos 5:15 miramos que la sombra de Pedro sanaba, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y mire, levantando muertos al mismo Pedro. Hechos 9:40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas, lloró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Estaba muerta, era Dorcas en griego, y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. No vaya a pensar, mi hermano querido, que esos tiempos ya pasaron. Son los tiempos de Dios, de su Espíritu en la iglesia. Y usted va a sorprenderse de decir: ¿pero qué está pasando? Dios está usando a su iglesia, a su cuerpo, y la gente caerá de rodillas para ser salva y ser perdonada. Eso viene. Eso viene. Estemos preparados. Y por último, Él es poderoso para obrar en nosotros. Eso quiere, obrar en usted. No va a manifestarse al hombre de otra manera. Lo va a hacer a través de su iglesia, de su cuerpo. Hebreos 13:21. Os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este es un dulce pensamiento, que en medio de todo lo que el hombre caído puede ser tercamente, ese material humano pecaminoso que aún está, el que es poderoso para obrar en nosotros, haga lo agradable para su voluntad y su gloria, y en usted lleve a cabo su obra. Entréguele todo, conságrese, santifícase, cédale su vida, y todo estará bien. Mire primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No hay poder más grande que Dios le haya dado al hombre que el que tiene el cristiano.
mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Sabe? Jesucristo, cuando ascendió al cielo, dijo estas palabras. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Y usted tiene a Cristo en su corazón morando. Vosotros sois mi cuerpo. Vosotros sois mi iglesia. Vosotros sois la esperanza de que el mundo sepa que en mí hay perdón de pecados. Y las obras del diablo sean destruidas, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El enemigo único que tiene la iglesia es Satanás. Y ese enemigo ya está vencido. Jesucristo lo venció. Y el que lo venció está en usted, para recordarle que está vencido. Si la iglesia sigue teniéndole temor a Satanás, la iglesia ignora lo que es. La iglesia es el templo del que venció al diablo en la cruz del Calvario. Todo lo malo que abunda en el mundo tiene un causante, y es Satanás. Pero los que nacimos de nuevo, que somos el cuerpo de Cristo, los hijos de Dios, dice la palabra que las obras del diablo fueron deshechas, destruidas, y ya no tiene poder sobre nosotros, porque Jesucristo lo hizo vencido en la cruz del Calvario y triunfó sobre él. Así es que el que mora dentro de nosotros es el que hace la obra para que el diablo sepa de su autoridad eterna. Y así lo declara en su palabra: fuimos trasladados a su reino. Mire Colosenses 1:12 al 14. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Voy a orar para que pueda venir al conocimiento del Salvador del mundo y sea salvo. Repita conmigo esta oración el que por primera vez recibirá a Jesucristo en su corazón. Dios verdadero y eterno, te doy gracias por haber escuchado tu palabra, y quiero pedirte que me concedas también ser tu hijo. Reconozco que soy pecador y quiero confesar hoy a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario y murió por mí para que hoy sea salvo. Lávame en tu sangre todos mis pecados, límpiame de toda mi maldad. Jesucristo, hazme una nueva creación. En ti confía mi alma. Sé que después de haber muerto, resucitaste y estás vivo y eres Dios. Entra a mi corazón por tu Espíritu Santo y hazme una nueva criatura a partir de hoy. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén.